Bueno, con respecto a funciones cuadráticas, alumnos, ustedes tienen que hacer la revisión de que existen tres formas de expresar la ecuación de una parábola. Está la forma polinómica, la forma canónica y la forma factorizada. Eso no lo pueden dudar. Yo no lo doy porque está en los apuntes que les envié. Cómo se obtienen cada uno de los elementos de una parábola de acuerdo a cómo esté expresada. Lo que sí tenemos que tener en claro es que me expresen como me expresen a una parábola, yo necesito tres elementos. Esos elementos son las raíces, las coordenadas del vértice y la ordenada. Toda parábola seguro tiene vértice y ordenada. Quizás no tenga raíces, o puede que tenga dos, o puede que tenga una o ninguna. Pero si hay elemento que no le falta a cualquier parábola, es el vértice y la ordenada. Bien, dice la situación problemática. En una isla se introdujeron 112 iguanas. Al principio se reprodujeron rápidamente, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población decreció. El número de iguanas a los T años de haberlas dejado en la isla está dada por la siguiente fórmula, que es esta la que aparece acá. Tal cual. Y nos hacen dos preguntas. Calcular la cantidad de años en los cuales la población de iguana aumentó y en qué momento la población de iguana se extinguió. Esas son las dos preguntas. Bien, vamos a tomarlo como si fuese una parábola. O sea, lo saco de la situación problemática. Este es un ejercicio que me piden graficarlo. Si yo tengo que graficar este ejercicio, esta función, como les dije recién, debo encontrar las raíces, el vértice y la ordenada. Si ustedes ya han hecho el trabajo, saben que las raíces son los valores, en este caso de la variable t o la variable x o la variable con la cual estemos trabajando, que anulan a la función. Es decir, yo para encontrar, definición es esto, para encontrar las raíces de una función, sea cual sea, debo igualar a mi función a cero y resolver la ecuación planteada. Acá igualé esta función a cero y queda planteada una ecuación de segundo grado que ustedes ya saben resolver. Para poder resolver una ecuación completa de segundo grado, debemos aplicar la fórmula resolvente. Nada más que en nuestro ejercicio, en este caso, nuestra variable generalmente se llamaba x, en este caso se llama t. Reemplazamos. Recuerden que en esta fórmula resolvente a es el numerito que acompaña a la variable al cuadrado, b es el numerito que acompaña a la expresión lineal y c es el término independiente. Entonces, reemplacen la fórmula y resulta que t sub 1 vale menos 4, t sub 2 vale 26. Yo, alumnos, acá me dio 30,5, pero para no estar trabajando con decimales lo redondeé a 30 para que puedan apreciar mejor el trabajo. Entonces, ¿cómo se obtiene la raíz en una función cuadrática, sea la que sea? Igualando la función a cero. ¿Está bien? Igualo a cero, resuelvo la ecuación. Coordenadas del vértice. Si se tomaron el trabajito de mirar los apuntes, existe una fórmula para calcular el vértice en X y el vértice en Y. ¿Por qué? Porque el vértice es un punto, es un par ordenado. ¿Está bien? Acá está. Este es el vértice en X y este es el vértice en Y. ¿Cómo hice para encontrar el vértice en X? Hay una formulita que es menos b sobre 2 por a. Reemplacé, b vale 22, por fórmula es menos, 2 por a y a vale menos 1. Hice la cuenta y me dio 11. ¿Cómo se calcula el vértice en Y? Es muy fácil, es reemplazar en mi función este valor que he obtenido acá. En mi ejercicio, que es este, que lo volví a escribir acá, reemplazo a la letra T por 11 y hago la cuentita. Ojo con los cálculos, hay que saber separar en términos. Entonces, este menos no está siendo afectado por la potencia, ¿lo ven? El que está elevado al cuadrado es solamente t, no este menos. Por eso este menos no fue elevado al cuadrado. Es por eso que me queda menos 121. 2 por 11 da 242 más 112. Al hacer este cálculo me queda 233. Finalmente, las coordenadas del vértice de esta parábola
se encuentra en 11, 233. Para encontrar la ordenada al origen es muy sencilla la cuenta, es calcular f de 0. Es decir, la ordenada al origen significa a qué distancia del origen de coordenadas se encuentra la curva. Es donde va a cortar al eje Y. Por eso se reemplaza a la t por 0, se hace la cuenta y me dio 112. Ya con estos elementos estamos en condiciones de graficar. Recuerden que estoy graficando la función, no estoy hablando de la situación problemática. Entonces, ¿dónde se ubican las raíces? Es como les dije, las raíces es el que anula la función. Es donde va a cortar al eje de las x. En el -4, aclaración. Por una cuestión numérica, la escala que he tomado en los ejes, en el caso del eje del horizontal tomé de 2 en 2 y en el eje vertical tomé de 20 en 20. Entonces el -4 está acá, acá hay una raíz y la otra raíz está en el 26, acá. Vértice, 11, 233. Me paro en el 11, acá está el 10, acá está el 12, el 11 está acá, en la mitad. Y subo hasta el 233. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. Poquito más, poquito menos, 233 está por acá. Por proyección, aquí está el vértice de la parábola, este puntito. 11 para el valor horizontal, 233 para el vertical. Ordenada al origen, 112. 20, 40, 60, 80, 100, 120. 112 groseramente estará por acá. Ahí está la ordenada. Con esos elementos ya me alcanza para realizar la gráfica. Hay un elemento que ustedes lo vieron en los apuntes que se llama eje de simetría. El eje de simetría es una semirrecta que tiene origen en el vértice. Si yo tuviese la posibilidad de plegar el pizarrón o plegar la hoja y pinchar la ordenada al origen, este punto va a tener su simétrico de este lado. Así como la raíz, fíjense, si yo tuviese la posibilidad de plegarlo sobre el eje de simetría, las raíces se van a superponer. Entonces, voy a buscar el simétrico de la ordenada. Este simétrico se encuentra 11 unidades, por lo tanto el otro se encuentra a 11 unidades. Acá. Acá estaría el simétrico. ¿Para qué me sirve esto? Para poder realizar la trayectoria de la gráfica. Sin regla, con el mejor pulso que tengan, no como el mío. Para no hacer un disparate de estos, ¿se entiende? Para eso me sirve el eje de simetría. Para eso encontré el punto simétrico, por lo tanto mi curva tiene que pasar por ahí y pasar por la raíz. Y así he graficado, disculpen, más o menos la parábola. Esta es una parábola que representa a esta expresión. Pero nosotros no estamos graficando una parábola, nosotros estamos intentando resolver una situación problemática. Entonces, ese no corresponde, o sea, es parte de la respuesta. Primero tenemos que interpretar qué significa esto. Esta I es de iguanas. Y esta T es de tiempo. Esto quiere decir que esta función representa la cantidad de iguanas en el transcurso del tiempo. Esta T representa el tiempo. Entonces, en ese eje que tenemos acá, ya ahora este no es el eje X y este no es el eje Y. Para esta situación problemática, el eje horizontal es el tiempo. Acá va a estar el tiempo negativo y acá va a estar el tiempo positivo.
el eje vertical no es el eje Y, ahora se llama cantidad de iguanas. Es las iguanas en función del tiempo. Yo lo que estoy representando acá es qué cantidad de iguanas hay a medida que transcurre el tiempo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? Fíjense que el enunciado dice que en una isla se introducen 112 iguanas. Entonces, en este instante, en este tiempo, en el instante cero, se ha introducido 112 iguanas. Por lo tanto, esta expresión, mi borrador, esto a mí no me sirve como gráfico. ¿Por qué? Porque me está indicando qué sucedió con las iguanas antes de que yo introdujera esas 112 iguanas a la isla. El gráfico comienza acá, a partir del momento en que he introducido las 112 iguanas. También está mal esta proyección. ¿Por qué? Porque yo acá estoy indicando, ¿sí?, que en el año 26 había menos 20 iguanas. No puede haber menos 20 iguanas. No existen cantidades de seres vivos negativas. ¿Se entiende lo que explico? Ahí está el gráfico que representa esta situación. Entonces, 112 es en el momento que comienza el análisis de esta situación problemática. Termina en el 26. Ahora sí estamos en condiciones de responder la pregunta. La pregunta dice: calcular la cantidad de años en los cuales la población de iguana aumentó. Y se me está pidiendo el intervalo de crecimiento. ¿En qué momento empieza a crecer la población? Fíjese, se introdujeron 112. A los 2 años pareciera que hay más de 112. A los 4 años, 6 años, ¿hasta cuándo la población fue creciendo? En este intervalo, desde el instante cero hasta los 11 años. Durante 11 años, la población de iguana fue creciendo. Este es el intervalo de crecimiento de la población. Hasta acá. Hasta que llegó acá. Cuando llegó acá, la población comenzó a decrecer. Y en este instante, ¿qué pasó? La población se extinguió. La segunda pregunta dice: ¿en qué momento la población se extingue? Es decir, ¿cuándo no hay más iguanas? En este instante. La pregunta B, a los 26 años, la población se extingue. Más o menos. Muchachos, tienen que tener muchísimo cuidado cuando en las situaciones problemáticas, porque a medida que vayamos avanzando, para nosotros el dominio de esta función no son todos los reales. ¿Por qué? Porque es a partir de donde se comienza a analizar la situación. En este caso el dominio sería desde 0 hasta 26. ¿Sí? Y el conjunto imagen no son todos los reales, es todo el trayecto que abarca sobre el eje Y. A medida que vayamos viendo las actividades podemos ir analizándolo. Bueno, espero que lo hayan entendido, si no preguntan por WhatsApp.